Hola, hola Diego, ¿me ¿Qué escuchás? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo estás, Cristian? Perfecto, ¿Todo bien? bien, ¿y vos? Bueno, me alegro. Pa- Bien, para- bien, Perdón, bien. viste que te cambié los temas de las preguntas porque lo que pasa es que vos tenés también, yo veo ResearchGate siempre, viste, y tenés una variedad tan amplia de trabajos que me cuesta Sí, un poco encuadrarte en qué preguntas van a ser las mejores para vos. claro, Em, claro. pero bueno, Bueno, sí, tranqui, vamos charlando y vemos qué sale. dale, perfecto. Te quería preguntar primero, ¿cómo decidiste ser paleontólogo? Bueno, yo creo que el momento clave en el cual me decidí ser paleontólogo fue cuando estaba en el secundario, tenía unos 15, 16 años, y comencé a hacer una pasantía en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires, en la sección de paleontología de vertebrados. Y ahí fue cuando vi lo que hace un paleontólogo día a día, lo que era trabajar, investigar de paleontólogo y el momento que dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Otra pregunta relacionada, ¿dónde estudiaste paleontología? Bueno, yo estudié la carrera de biología en la Universidad de Buenos Aires y una vez que terminé mi carrera de biología, hice un doctorado en ciencias de la Tierra en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Claro, eso. ¿Y cuál fue el tema de tu doctorado? Bueno, mi trabajo de tesis fue sobre la evolución temprana de los sauropodomorfos, es decir, la evolución de uno de los tres principales grupos de dinosaurios y especialmente en las formas más antiguas, las primeras, las que existieron entre fines del Triásico y principios del Jurásico. Ah, Triásico, Jurásico, o sea, no Europasaurus ni nada de eso, eso sería más reciente. Más reciente, exacto. Es un poco mi trabajo de tesis doctoral era desde el origen de los dinosaurios hasta que llegaron a ser cuadrúpedos y empezaron a tomar tamaños importantes. Claro, entonces tú, Entonces, perdón, perdón. no, entonces eso fue una de las cosas más interesantes para mí del trabajo de tesis, es tratar de trazar un poco la evolución en el camino que tuvieron hasta ser gigantes, estos cuadrúpedos gigantes de cuello largo que son tan característicos de los sauropodomorfos. Ah, pensé que lo habías hecho en Cocodrilomorphos, porque después trabajaste mucho en ese tema. Sí, sí, de hecho cuando empecé mi tesis yo ya venía trabajando en cocodrilos fósiles, ¿no? Por ejemplo, mi tesis de licenciatura cuando estuve en Buenos Aires, cuando me recibí de biólogo, fue sobre un cocodrilo morfo, sobre un cocodrilo fósil que se llama Notosuchus. Eh, entonces venía trabajando ya en este grupo de cocodrilos sudamericanos y bueno, es algo que continué luego a paralelo a mi trabajo de tesis. Entonces, por eso es que también vengo trabajando bastante en cocodrilos. Otra pregunta relacionada también con todas estas es ¿cómo fue tu experiencia al vivir en el exterior de tan joven? Ah, fue una experiencia excelente, excelente. La verdad es que viajar y vivir afuera son experiencias que son, a mi punto de vista, muy recomendables porque te expone a diferentes realidades, te expone a diferentes situaciones, te saca a veces de tu zona de confort y realmente, bueno, viendo cosas diferentes y viviendo cosas diferentes, a veces te ayuda un poco a abrirte la cabeza en más de un sentido. Claro, pero después igual durante la carrera te fuiste para todos lados, hasta China, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue realmente otra cosa que fue excelente. En el trabajo de doctorado yo lo hice vinculado al Museo de Historia Natural de New York. Con eh, Mark Norell. y entonces, con Marco Norell, exactamente. Y eso me llevó a, bueno, a participar en expediciones en China, en Mongolia, a poder recorrer
las principales colecciones de Europa, de Sudáfrica, de diferentes países, ¿no? Entonces eso fue súper, súper positivo también. Perfecto. Y cuando estuve ahí en Chubut con la extracción del Patagotita, decían que había sido con Carballido a China y que se comieron unos bichos. Que los miraba Y raro bueno, la gente, que los miraban con asco los chinos, que no, porque estaban comiendo bichos. bueno, sí, viajar por otras culturas sí, te pone en situaciones que a veces son como muy, muy, muy particulares, algunas llegan a ser graciosas o hasta un poco anecdóticas. Sí, en el 2010 hicimos un viaje con José Luis Carballo a China, a diferentes lugares y bueno, tenemos unas cuantas anécdotas de ese viaje. Algunas que tienen que ver con comer bichos, algunas que tienen que ver con las más variadas aventuras. Iba a empezar preguntando por cocodriliformes, pero ya que dijiste que la tesis tuya fue en sauropodomorfos, eh, ¿cómo encaja el Musaurus, ¿no? En este tema de el paradigma de la ontogenia de tener juveniles cuadrúpedos, adultos bípedos. eh, Eso. ¿Y viste el Life on Our Planet? ¿No es un Musaurus el juvenil? ¿Lo viste? Sí, La sí, propaganda me parece que es un sí, Musaurus, ¿no? sí, sí, Tiene sí, pinta. sí, Eh, tiene pinta. ¿Cómo encaja el...? Porque antes, bueno, del Musaurus había solamente los juveniles que había encontrado Bonaparte y Prince en el 79 y después por muchos años no hubo nada y después volvieron a encontrar en una zona cercana en Santa Cruz muchos más restos, incluso redefinieron la edad también, que era en lugar del Triásico superior, era un Jurásico inferior, pero por un tema de una falla geológica que había desplazado los niveles estratigráficos. ¿Cómo encaja en lo que estudiaste vos el Musaurus y cómo se explica, ¿no? Esta evolución del un mecanismo cuadrúpedo de desplazamiento a uno bípedo y también seguramente de la dieta, ¿no? Una zonalización, por así decirlo, una compartimentalización, un módulo de dieta que variaba durante la ontogenia como en tiranosaurus, ¿no? Sí, sabes, es un caso muy interesante. Musaurus, bueno, para comenzar un poco la historia, tenemos que entender que primitivamente todos los dinosaurios eran bípedos y que en algunos linajes se dio el cuadrupedalismo como una condición derivada de algunos grupos, como por ejemplo los saurópodos, ¿no? Que son estos gigantes cuadrúpedos de cuello largo. Entonces, en algún momento de la evolución de este linaje, se adquirió el cuadrupedalismo. Musaurus todavía pertenece al estadio evolutivo que eran bípedos. Ahora bien, bípedos en los adultos, ¿no? Ese era el modo de desplazarse de los adultos, pero al tener la fortuna en Musaurus de conocer no solamente los adultos, sino también los juveniles y hasta pichones, podemos ver cómo cambiaba la locomoción en la ontogenia, durante el crecimiento de la vida de un individuo. Y ahí lo que pudimos encontrar, al encontrar los diferentes estadios de crecimiento, es que en los pichones más chiquitos, probablemente tienen pocas semanas de luego de haber nacido, el modo de postura era necesariamente cuadrúpedo. Luego tenemos juveniles que probablemente tengan 1 o 2 años de edad, en los cuales obtenemos una estimación ambigua, que podían ser bípedos o cuadrúpedos. Y luego tenemos los adultos, que tenemos esqueletos completos que nos indican con toda seguridad que se trata de animales bípedos. Es decir, que eran cuadrúpedos cuando nacían y luego adquirían la capacidad de caminar erguidos sobre sus patas posteriores, un poco como hacemos nosotros, ¿no? Que primero los bebés se desplazan gateando y luego se empiezan a parar, empiezan a caminar, pasan por una etapa que a veces gatean, a veces caminan, y luego cuando somos ya más grandes solamente caminamos en nuestras patas. Bueno, eso probablemente es lo que pasaba también
en el caso del crecimiento de Musaurus. Y el tema de los huevos, ¿no? Que no me acuerdo si era Musaurus en particular, pero varios dinosaurios que tienen cáscara blanda o también incluso en reptiles marinos, en otros, y en dinosaurios normalmente era bastante calcificado, huevo más en los saurópodos que podemos pensar que el tema también de la puesta de huevos hacía necesario un huevo más duro para poder resistir la caída, que no se sabe ni siquiera cómo era el mecanismo de dejar el huevo, ¿no? Sí, bueno, esto viene de un yacimiento muy espectacular que hay en la provincia de Santa Cruz, trabajado originalmente por Casamiquela y por Bonaparte, en donde, bueno, se encontraron los primeros restos de musauros, los pichones, algunos restos de huevos y en los últimos 15 años que venimos trabajando en ese lugar hemos encontrado más de 150 huevos, hemos encontrado más de 75 restos de Musaurus y lo que llegamos a la conclusión es que se trataba de una colonia reproductiva. Este lugar tan especial era una colonia 75 reproductiva. esqueletos, no huesos sueltos. Bueno, algunos son esqueletos completos, algunos son medio esqueleto y algunos son algunos huesos de un esqueleto, ¿no? Increíbles. Pero sí son de 75 individuos diferentes Wow. de Musaurus. Eh, entonces, este lugar tan espectacular nos dio muchísimos huevos. Y estos huevos son muy interesantes porque llenan un bache muy, muy crítico en la historia de los huevos de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque de la primera etapa de los dinosaurios, de la primera mitad de la historia de los dinosaurios, no teníamos casi restos de huevos. Tenemos muchísimos, conocemos muchísimos huevos de dinosaurios, pero de la segunda etapa, de la última etapa de los dinosaurios, ¿sí? Eh, Tanto de acá de Argentina como de Europa, de Estados Unidos, tanto de terópodos como de ornitisquios como de saurópodos. Y en todos estos huevos de la segunda etapa de los dinosaurios, vemos cáscaras, como vos decís, muy calcificadas, con un depósito de carbonato de calcio, mineral, a veces muy grueso, como el que tienen las gallinas, o más grueso todavía. Eh, pero de la primera mitad de la historia de los dinosaurios no conocíamos huevos, y eso era un gran misterio, por qué había pasado. Y lo que encontramos en el caso de Musaurus, que pertenece a la primera etapa de los dinosaurios, ¿sí? Tienen más o menos 190 millones de años, es que no tenían una estructura mineral muy bien conformada, como en el caso de los huevos más posteriores. Y lo que vemos como cáscara al analizarlo nos indica que son estructuras de proteicas fosilizadas, es que era una cáscara blanda, como pueden ser los huevos de algunas tortugas o algunos lagartos actuales, que no tienen carbonato de calcio rígido, sino que es una membrana proteica que la protege, ¿no? Que protege al huevo. Y esto se fosiliza solo en situaciones muy excepcionales, ¿sí? No se fosiliza tan fácilmente como el carbonato de calcio, que es una cáscara que es inorgánica, entonces no se pudre. En cambio, las proteínas, compuestos orgánicos que sí se pudren. Entonces pudimos determinar que, bueno, que estos dinosaurios tempranos ponían cáscaras blandas, proteicas, no minerales, y que por eso quizás es que no encontramos huevos de los primeros dinosaurios. Curiosamente también, ¿no? Un huevo blando a veces indica ovoviviparidad o viviparidad, ¿no? Para algunos incluso en reptiles marinos, ¿no? Vos también tuviste la oportunidad de trabajar en un descubrimiento importante de un huevo que asignaron también a un reptil marino. ¿Cuál es la relación de importancia de ese huevo con respecto a lo que Sí, hablamos? claro, en los reptiles marinos mm, se da, obviamente, en muchos casos la oviparidad. Hay un resto encontrado en Antártida que un grupo de colegas chilenos y americanos publicaron asignándolo a un huevo posiblemente de un reptil marino.
La verdad es que todavía nos quedan un poco de dudas de, a qué animal pertenece ese huevo. Parece ser un huevo de cáscara blanda, pero no tenemos muchas pistas del productor. Sí, es verdad, está en sedimentos marinos, entonces que sea de un reptil marino es una posibilidad. Eh, pero bueno, todavía está un poco abierta la pregunta de quién puso ese huevo, ¿no? ¿No te En el convencen, caso, no te convencen resultados, perdón, no te convencen algunos de los resultados del trabajo o lo decís como... no lo digo que es una posibilidad, pero todavía queda la incógnita, ¿no? De qué es. Evidentemente es un huevo que fue transportado y depositado fuera del lugar normal de posición. Entonces, sí puede ser de un reptil marino, pero también puede ser de algún animal continental, de algún animal terrestre, y que el huevo haya sido Transportado, flotado, claro. transportado. Entonces, bueno, es muy enigmático, es grande, es un huevo grande. Entonces, bueno, está un poco la pregunta ahí pendiente. Claro, en el caso de Musaurus tuvimos la fortuna de que adentro de algunos huevos había restos de embriones fosilizados, que mediante tomografías computadas pudimos ver cuáles eran los huesos que estaban adentro del huevo y pudimos identificar que se trataba de un pichón de Musaurus. Perfecto. Y con respecto a esto de los sauropodomorfos, ¿no? Y saurópodos, o sea, grupos más derivados, vos trabajaste en varios, entre ellos al Patagotitan. Eh, ¿Cuál es la evolución, si se puede decir en algún aspecto, algo que no se sepa o bueno, para empezar un poco básico y algo que algunos detalles que no se sepan de cómo pudo evolucionar el gigantismo que dé pistas el Musaurus con relación al Patagotita, ¿no? Porque ahí tenemos una relación de tamaño y además una relación evolutiva de una escala muy grande de diferencia. Bueno, tampoco 101 millones de años sería más o menos Patagotitan, si no me Sí, equivoco, y unos 190, dijiste vos, o sea, casi 90 millones de años de diferencia evolutiva. ¿Cómo encontrás vos ahí la evolución del tamaño? sí, ahí se da una de en esos 90 millones de años se dan uno de los cambios más interesantes, ¿no? Como decía, primero es el cuadrupedalismo. Luego es el alargamiento del cuello, luego es la reducción proporcional de la cabeza y luego es el agrandamiento de toda la región torácica que nos da idea de un sistema digestivo extremadamente largo, ¿no? Y creo que estos son condimentos que fueron fundamentales para el gigantismo, ¿sí? Un animal pasado cierto tamaño, que de las 10 toneladas, un dinosaurio no podía ser bípedo, entonces el cuadrupedalismo fue una adaptación clave para el gigantismo. El cuello largo no solo permitía llegar a estratos altos de la vegetación, sino también aumentar la posibilidad de comer en una gran superficie sin desplazarse mucho. Y esto tiene que ver con otra clave del gigantismo, que es ese balance energético de cuánto necesitas comer y cuánta energía gastas en conseguir la comida. ¿Sí? Porque si gastas más energía en conseguir la comida que la comida que comes, entonces ya entras en déficit energético y no es bueno para el crecimiento. Y para ser gigante necesitas básicamente mucho exceso de energía para poder crecer. Claro, dependiendo del Eh, metabolismo, ¿no? exactamente, Más si exactamente. creces rápido, necesitas más. Y creciendo rápido como sabemos que crecía. Y luego el, el, esta reducción de la cabeza y este aumento de toda la región abdominal en donde estaba el sistema digestivo, ¿no? Que probablemente nos indica que eran animales que comían un poco de todo, en su cabeza, en sus dientes no vemos ningún tipo de adaptación a una dieta selectiva, sino que
todas las adaptaciones que vemos es a una máquina de cortar y tragar, sin siquiera procesar mucho la comida en la boca, ¿no? Gracias a los gastrolitos también, ¿no? Probablemente con la ayuda de gastrolitos en alguna parte de su estómago. No sabemos detalles de su sistema digestivo, sabemos que algunos se han encontrado con gastrolitos, pero algo que sabemos es que es un volumen abdominal enorme, un volumen abdominal enorme. Y eso es compatible con animales que fermentan la comida, ¿no? Y si comes mucho, largos procesos de fermentación, probablemente de una semana aproximadamente, suficientes como para poder digerir y absorber energía de cualquier tipo de planta, sea conífera, sea helecho, sea una angiosperma, lo que venga. Probablemente comían básicamente cualquier tipo de planta que andaba dando vueltas. Y también romper los enlaces de la celulosa, ¿no? Muy difícil también. Exacto. Sacar energía de la celulosa, de la lignina, no es fácil, no es algo que pueda hacer cualquier herbívoro, ¿no? Que probablemente necesitan una flora, una flora bacteriana muy importante para poder básicamente digerir esos alimentos y absorber los componentes. Y después Sí, el tema de los sacos aéreos, ¿no? En las vértebras también, que los ayudaba mucho a aligerar el peso del cuerpo, ¿no? totalmente, totalmente. Y ese esqueleto, como vos decís, terriblemente neumático, en donde el volumen de cada vértebra, aproximadamente la mitad, estaba compuesta por aire, ¿no? O sea, son realmente piezas, las vértebras de los saurópodos son piezas magníficas cuando uno las ve, porque es ese balance entre estructura, liviandad, láminas, parece una obra de ingeniería realmente, ¿no? Y cómo Eh, cambian las primeras vértebras más cercanas al cráneo con respecto a las más cercanas al tórax, ¿no? Porque yo también, cuando Carballido José estaba excavando una vértebra parecía dorsal, ¿no? Por el tamaño de la espina neural, y yo no entendía bien qué era de una escala de ahí estando en el piso. Me paré y me empecé a mover así para ver qué podía ser el hueso que estaba excavando, y reconozco el cuerpo vertebral y la espina neural que sale proyectada hacia arriba. Y empecé a gritar, no, mirá lo que es. Me empecé a gritar y se me reían los técnicos de al lado. Y no, pero me impresionó. Yo ya he visto un montón de papers, un montón de vértebras, pero verlas ahí en el momento ese, y no, tenés una mejor imagen, una mejor dimensión, ¿no? De las bestias que era, y después verlas en una de las primeras vértebras cervicales en el museo, que era muy chiquita, un tamaño más chica que mi cabeza, y ahí metida preparándola en el museo, y cómo cambiaba, ¿no? El tamaño del cráneo a las últimas vértebras cervicales, ¿no? sí, sí, El nivel de totalmente. neumatización también, incluso, bueno, los terópodos también tienen una gran neumatización, ¿no? Pero no ese nivel de láminas, digamos. Sí, totalmente, totalmente. El nivel de complejidad que tienen las vértebras de los saurópodos no la tiene ningún otro vertebrado. O sea, es el nivel de complejidad más alto que hay en todos los animales vertebrados, ¿no? Las vértebras en general son cosas que muchos paleontólogos no miran, si trabajan en mamíferos, si trabajan en otros reptiles, pero si trabajan en saurópodos vas a ver páginas y páginas y páginas de los trabajos dedicados a la anatomía de la variación y a la evolución de las vértebras, pues realmente son una fuente de información fantástica. Pero qué diversidad de dinosaurios saurópodos tenemos en la Patagonia, ¿no? Para eso quería preguntar, porque dice que tenemos diplodocoideos como Amargasaurus y Bajadasaurus, ¿no? Que tienen también esas espinas neurales muy raras, pero además son de tamaño muy reducido en comparación con los titanosáuridos. ¿Vos creés que los últimos diplodocoideos, bueno, tampoco son los últimos en sí, pero Patagotitan tampoco es el último? eh, los diplodocoides de Sudamérica, por lo menos,
se achicaron con relación a los de América del Norte del Jurásico, ¿no? O ahí hubo un achicamiento del tamaño y los titanosaurios parece que se agrandaron. En realidad son también distintos tipos de adaptaciones, ¿no? ¿Cómo ves vos ahí la evolución de los dos clados principales, titanosaurios y diplodocoides? Sí, digamos, tenemos como componentes, si pensamos en el Cretácico temprano, como hace 100 millones de años, digamos, o 100, 120 millones de años, todo lo que es el Cretácico temprano, eh, tenemos como componentes entonces de la fauna a diversos linajes, ¿no? En el caso de los titanosaurios, hay un subgrupo de titanosaurios que realmente eh, creció de manera bestial, que es el grupo de los colososauria, donde está Argentinosaurus, está Patagotitan, está Puertasaurus, están, digamos, todos los saurópodos realmente muy, muy grandes. Eh, no todos los titanosaurios tenían ese tamaño, pero sí hubo un grupo que realmente explotó en cuanto a tamaño corporal. Y luego tenemos otros, digamos, linajes de saurópodos que eran más pequeños, que tenían un cuello un poco más corto, que probablemente estaban adaptados para alimentarse de los estratos más bajos de la vegetación. Entre ellos tenemos dicrosaurios, como son los que le mencionaste, y también los rebatisaurios, con animales con una estructura, digamos, del cráneo muy, muy diferente a la de los tiranosaurios, una dentición en forma de dientes, en forma de lápiz, típico de Diplodocus, y probablemente estaban como te digo, adaptados a cierto tipo de vegetación, probablemente de más baja altura, y esto es lo que se llama partición de nichos, ¿no? Cuando tenés dentro del mismo gran grupo diferentes linajes que se adaptan a utilizar diferentes recursos del ecosistema. Claro, acá tenemos también algunos rebaquisaurios que describió también a PCI, ¿no? Que en uno de los trabajos que lo tituló Not Just a Pretty Face, no solo una cara bonita, pero tienen una región, un rostral muy particular, ¿no? Que es muy frontal, por así decirlo, ¿no? Que apareció Y también. tienen como el hocico es como cuadrangular, ¿no? O sea, es como que la mandíbula va para adelante y después dobla a 90 grados. Es como, ¿Podría haber tenido eh, para vos una queratina así parecido a un pico, análogo? sí, probablemente hay muchos investigadores que lo han propuesto y creo que tienen Claro, Pesteguía lo bastante propuso eso. fundamento. Claro. Pastelilla lo propuso, también Para Paul el Sereno y bonito, Jeff Wilson. Paul ah, Sereno y Jeff Wilson lo proponen para Nigersaurus. claro. Entonces, sí, sí, yo creo que hay algo ahí que realmente es muy probable que tuvieran algo, alguna estructura. Y una cuestión bastante polémica, si se quiere, entre saurópodos o entre paleontólogos más bien, porque los saurópodos no tenían problemas, seguramente es el tema de la posición del cuello, ¿no? Algunos que dicen que era horizontal, otros vertical, otros medio entre medio, pero bueno, a los más chiquitos se le habría hecho más fácil, ¿no? También por tener una postura vertical, pero por ejemplo una jirafa también llega directamente vertical, llega al follaje más alto, a las hojas más altas. ¿Vos qué crees? ¿Era vertical, horizontal, intermedio? No, pero, digamos, ahí hay que distinguir también cuando uno habla de estas de posturas, ¿no? Cuando uno habla de estas posturas de los animales extintos, tenemos que tener en cuenta que hay un concepto que es la postura preferencial, ¿no? O la postura anatómicamente más cómoda para el animal. Probablemente no haya sido con el cuello para arriba. Anatómicamente tiene más sentido un ángulo muy bajo para mí. Este, eso no quiere decir que eventualmente no pueda flexar el cuello para arriba y llegar a alturas más altas. Sí, es verdad que hay
un problema, digamos, con ciertos cuellos que por ahí tienen 12 o 15 metros de largo cuando se ponen verticales, que la presión sanguínea sea lo suficientemente fuerte como para que llegue hasta arriba del cerebro. No saber qué válvulas tendrían, qué tejidos blandos tendrían que garantizaban o ayudaban a mantener el flujo de sangre hasta la región del cráneo, la La región cabeza, cefálica, ¿no? la cabeza chiquita. Eh, exacto, hasta su cabeza. Entonces, eh, creo que es una incógnita todavía cuánto la podrían levantar, pero sí me parece que la postura normal o que mantendrían en la locomoción tiene más sentido un ángulo bajo que un ángulo alto. Y algo también con lo que estábamos hablando con un colega también divulgador de youtuber, esto de la posición, ¿no? Que el tema de, hay algunos paleontólogos que hablan de los capilares que hubieran estallado y lo tenían el cuello vertical. Pero bueno, eso también yo creo que en parte no se puede decir eso porque, bueno, para decir algo así necesitas cálculos, ¿no? O información para negarlo, ¿no? Pero, pero bueno, claro, uno puede pensar que era más horizontal según también cómo eran las articulaciones, ¿no? Y las articulaciones accesorias que tenían también en las vértebras, más en base a la articulación que en la imposibilidad física, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sí, las estimaciones fisiológicas en animales de los cuales, bueno, conocemos tan poco y no tenemos modelos actuales que sean demasiado cercanos, siempre van a tener bueno, un grado de incertidumbre más Mayor, grande, ¿no? claro. Sí. Em, y con respecto a algo que no mencionaste de lo del tamaño, es el tema también una adaptación locomotora con el tema de los metacarpos, ¿no? Que pierden falanges. Sí, sí, es ciertamente además del cuadrupedalismo se da lo que llaman graviportalismo, que son los miembros columnares, que realmente uno ve los huesos y parecen columnas griegas, eh, y por supuesto todas las falanges y las garras que tenían primitivamente los dinosaurios se transforman por completo, se van acortando, se van haciendo más cortas, más anchas, y con el correr de la evolución incluso se terminan perdiendo en el miembro anterior, ¿no? ¿Y por qué no en el Entonces, posterior? Ah, perdón, perdón. sí, bueno, la diferencia entre el anterior y posterior puede llegar a responder a ciertas presiones de selección de la utilidad que pueden tener las garras en el miembro posterior. Algunos sostienen que quizás cavaban sus nidos el miembro posterior. Para cavar necesitas tener falanges, necesitas tener uñas. Este, Quizá para la locomoción, digamos, o sea que el miembro posterior es el que realmente da el mayor impulso y hace la mayor fuerza de impulso en un animal, incluso en un animal cuadrúpedo, y las garras y los dedos también sirven para dar agarre al sustrato, ¿no? Para dar tracción al sustrato. Por eso es que no sé, cuando nosotros corremos en la playa, ves que dejamos marcadas los dedos del pie, ¿no? Porque son los que realmente nos sirven para aferrarnos al sustrato y darnos el impulso para adelante, ¿no? Ujú. Entonces quizá esas eran dos presiones de selecciones o utilidades que tenían las garras, los falanges y las garras en el miembro posterior y no en el anterior. ¿Vos creés en esta hipótesis todavía? Yo no sé bien en qué estado está con respecto a la coevolución del tamaño de los terópodos y los saurópodos más grandes, como Gigano y Argentino, Taurus. Sí, digamos, es verdad y es cierto y se mantiene todavía que aquí en Patagonia se da que
el momento en el que viven los saurópodos más grandes, como los titanosaurios del Aptiano, Albiano, Cenomaniano, es el mismo tiempo en el cual viven los carnívoros más grandes, como los carcarodontosaurios. No es algo estricto y no es algo que se cumple en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés los terópodos más grandes en el Maastrichtiano con Tyrannosaurus, y es un momento donde los saurópodos no eran especialmente grandes ni especialmente abundantes, sobre todo, ¿no? O sea, el grueso de la masa de herbívoros eran ceratópsidos y eran agrosaurios. Eh, entonces no es una regla que se cumple universalmente. Pero sí es verdad que aquí en Patagonia coinciden esas dos cosas, esos dos fenómenos. Sin mencionar tan en detalle, ¿no? Estoy haciendo una transición ya pasando a un poco de terópodos. Eh, ¿Qué diversidad de terópodos había en Patagonia durante el Cretácico, fines del... Sí, Cretácico, porque Cretácico inferior por ahí no hay tanto, ¿no? De carcarodontosaurios y abelisauroides son más bien Cretácico superior basal, ¿no? ¿Qué Sí, diversidad hay? no, hay una diversidad fantástica en el Cretácico superior de Patagonia, diversidad de linajes espectacular, porque bueno, sí, los dos clavos más importantes, más dominantes, de mayor tamaño corporal, eran por supuesto los carcarodontosaurios que ya hablamos y también los habilisaurios, este, que son animales fantásticos como habilisaurus, como Carnotaurus, con sus miembros delanteros súper reducidos, eh, todas digamos, los cráneos con ornamentación y exostosis en los huesos, realmente un clavo fascinante. Eh, Pero además había una gran diversidad de otros grupos, como por ejemplo los unanlaginos, estos dromeosáuridos vinculados a, a Velociraptor y más lejanamente al origen de las aves. O tenemos los megaraptores, que son otros dinosaurios, digamos, muy llamativos, con estas garras tan desarrolladas en el miembro anterior, que de hecho hoy en día está debatido si son afines a los carcarodontosaurios o afines a los tiranosauroideos. Eh, Luego tenemos vinculado a los habilisaurios, tenemos los noasáuridos, que son estos pequeños dinosaurios de los cuales sabemos todavía poco, pero probablemente tuvieran un rol ecológico muy diferente. Y hablando de roles ecológicos diferentes, los alvarezsáuridos, ¿no? Estos súper enigmáticos terópodos presentes acá y en Asia, en Patagonia y en Asia, eh, que realmente están súper modificados, su mano completamente modificada con un dedo súper desarrollado. Algunos postulan que probablemente eran insectívoros, sea como sea, es un grupo fascinante, ¿no? Que creo que todavía tiene mucho para dar. Entonces lo que vemos es una gran diversidad. No es solo carcarodontosaurios y habilisaurios, hay mucho más y creo que con el correr de los años se van a ir descubriendo más aún. Y por supuesto las aves cretácicas que existían, los enantiornites, este, y otras aves que sabemos que estaban por acá y que no dejan de ser parientes eh, de todos estos otros terópodos, porque son simplemente unos terópodos voladores. Yo hablé hace un rato con Sereno también que los alvarezsaurios son, es muy difícil de explicar la adaptación esta de perforar troncos para comer termitas, dado que tienen un brazo muy corto y un cuello muy largo. Y además que no tenían esa lengua retráctil seguramente porque, bueno, los zioides, los huesos que donde se ancla la musculatura de la lengua eran muy anchos y tal vez no tan largos, aunque están incompletamente preservados, pero yo le planteaba un poco que podrían incluso ser un poco divergentes y tal vez tener un poco hábitos semiacuáticos, tal vez más que
fosoriales. ¿Vos creés que hay muchos de los hábitos de estos dinosaurios que no conocemos? Creo que hay muchísimo que no conocemos, creo que dentro de los alvarezsaurios hay una diversidad mucho mayor a lo que eh, nos imaginamos. Eh, Creo que a veces corremos el riesgo de extrapolar todo lo que se conoce o se ha inferido de Mononicus o de Yubuya a lo que ocurría en todos los alvarezsaurios y eso probablemente sea algo riesgoso de hacer. Y creo bueno, alimentarse de termitas o alimentarse de larvas o insectos de una manera más generalizada no es lo mismo, es decir, hay muchos insectívoros que no tienen las adaptaciones que tienen los animales que se alimentan de termitas. Entonces, creo que recién estamos empezando a arañar la superficie de lo que era la paleobiología de los alvarezsaurios Mm. y me parece un tema fascinante para el futuro. Y encima cómo difiere la forma de las muñecas, ¿no? De los carpos y de los metacarpos son Sí, totalmente divergentes y como aberrantes y además incluso los argentinos, los sudamericanos son muy distintos a los asiáticos. Pudieron haber tenido exacto, hábitos muy distintos. exactamente, exactamente. Creo que sí hay que prestar atención a la diversidad interna del grupo es mucho más amplia y probablemente no solo en sentido anatómico, sino también en sus hábitos de vida, en su ecología, en su comportamiento. Y con respecto al algo muy interesante, ¿no? Del intercambio, ¿cómo fue la evolución de las faunas de carcharodontosaurios y de los abelisauroideos en Sudamérica? ¿Cómo se produjo ese intercambio? ¿Podrías dar algunos aspectos claves? Porque viste, por ejemplo, en África también Sereno estudió varios carcharodontosaurios abelisauroides, pero son más bien de un Cretácico superior bastante basal y en esa época todavía no se había producido, ¿no? Ese recambio, pero en Sudamérica lo vemos y vemos una gran abundancia que no se ve mucho en África porque, bueno, problemas logísticos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, sí, hay un cambio dentro del Cretácico superior, hay un cambio muy grande. Digamos, pasamos de una fauna en donde los roles de grandes predadores estaban compartidos por algunos abelisáuridos y carcanotosaurios hasta, digamos, aproximadamente 90 millones de años, cuando se extinguen los carcanotosaurios y quedan los abelisaurios como los únicos, digamos, grandes terópodos. Es quizá un poco compartido con los megaraptores, que sí sobreviven hasta el final, Y pero sí, ahí hay un, dinosaurios grandes también, ¿no? Como el Austroraptor, bastante grande en esa época, ¿no? claro, y el Austroraptor que hacía, digamos, muestra que el linaje de los unanlaginos, de los dromeosáuridos, al menos hacia el final de, del Cretácico, sí tuvieron un crecimiento corporal muy marcado, ¿no? Pero ¿se nota alguna diferencia anatómica notable que pueda explicar mejor el éxito de los abelisauroides que hayan sobrepasado de alguna forma ecológicamente a los abelisauroides? No, no, la verdad que no, no, creo que yo no podría dar una respuesta para eso en este momento. Eh, Hay muchos fenómenos estos de extinciones que es simplemente tener lo que se llama la suerte de estar adaptado a, a poder sobrevivir cierta crisis ambiental, ¿no? Pero no tenemos para nada en claro cuáles fueron los factores que llevaron a la supervivencia de los habilesáuridos respecto a otros grupos de terópodos como los carcharodontosaurios que se extinguieron antes de llegar al fin del Cretácico, ¿no? Perfecto. Contestame como quieras. ¿Va? ¿Vos cómo ves las reconstrucciones que vemos en Prehistoric Planet, por ejemplo, de estos dinosaurios que estamos hablando? ¿Las ves científicamente correctas con algunos errores, ¿no? ¿Cómo las ves vos? No, yo las veo bien.
me parece que están bien. Hay muchos aspectos de una reconstrucción en vida sobre los cuales no tenemos certeza alguna, y es todo espacio para la libertad artística de quien hace la reconstrucción, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que veo en las reconstrucciones que no puedo decir está mal o está bien, puedo decir si me gusta o no me gusta, porque es una cuestión más bien artística. Eh, pero en lo que puedo decir desde el punto de vista científico, creo que en general está muy bien. ¿Te gustó eso de los bracitos haciendo el ritual de apareamiento o decís que hubiera sido más con la cabeza la parte de arriba que está ornamentada? Tampoco. Bueno, esa es alguna de las cosas que te digo, que la verdad es que hablar de un ritual de apareamiento de un abelisario me parece extremadamente especulativo. ¿Puede ser? Sí, puede que no, puede que no. Sí me parece interesante que, digamos, los abelisaurios, lo que sabemos del brazo de Carnotaurus o Majungasaurus, tienen marcas de inserciones musculares y aponeuróticas muy marcadas, o sea, sus músculos no estaban para nada atrofiados. Muy Entonces, especializados, ¿no? Los brazos. y eso hace pensar, sí, muy especializados y con brazos cortos pero musculosos, eso hace pensar algún tipo de función, ¿no? Mm, Eh, si es eso u otro, la verdad es hay que, que que ver. no sé. Y también el húmero, ¿no? Que es una cabeza muy esférica, como para Muy mucha efectivo, movilidad. eso implica mucha movilidad, sí, totalmente. Después está esta hipótesis, ¿no? Que ustedes también lo comenté un poco con Sereno hablamos también acá con Rodrigo Ten Müller sobre la hipótesis de Baron, ¿no? Del 2017, cómo llegaron también a esa hipótesis principal de ornitocelida, separando, ¿no? A los saurisquios de los ornitisquios, que en realidad son ornitocelida, son terópodo y ornitisquia y saurópodo morfa con Herrerasaurus. Eh, y me decían también que está todo con rasgo convergente, ¿no? Porque vos tenés que ver ahí la base, ¿no? Los dinosaurios más primitivos o más basales, pero no se los conoce bien, es muy difícil definir Pisanosaurus, Herrerasaurus puede ser un saurisquio basal, o Raptor sauropodomorfo. ¿Vos cómo ves acá que evolucionó esa hipótesis desde el 2017 y con tu contribución también junto con otros paleontólogos en ese artículo de respuesta al trabajo de Barbo? Sí, mira, a mí yo rescato muchísimo el trabajo de Baron, que puso un llamado de atención sobre cosas que creíamos que estaban súper bien asentadas, como era lo que llamamos la monofilia de saurisquia, es decir, que terópodos y sauropomorfos eran grupo hermano y que los ornitisquios eran algo que estaba por fuera. Eso es algo que es una de las hipótesis. Yo creo que hoy por hoy sigue siendo eh, probablemente la hipótesis mejor sustentada, pero el valor de lo que trajo Baron, Barrett y Norman a la mesa, es decir, hey, la evidencia que tenemos para esto no es tan fuerte. Es decir, existe esta otra hipótesis, la ornitocelida, la que dice que los ornitisquios y los terópodos pueden estar más vinculados entre sí, que tiene su mérito. Creo que hoy, con el correr del tiempo, nos dimos cuenta o quedó bien en claro que el mérito que tiene esa hipótesis, la de ornitocelida, no es tan fuerte como originalmente dijo Baron, Barrett y Norman en su publicación original. Ellos publicaron un trabajo diciendo como, esto está súper bien soportado, esta es la nueva hipótesis, y creo que se les fue un poco la mano en eso. Pero, pero, volvieron a plantear una temática que parecía resuelta y que en realidad no lo estaba.
Y creo que hoy por hoy es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta para la cual vamos a necesitar mucha más evidencia. Eh, Tenemos un muy buen muestreo de una radiación evolutiva que probablemente fue muy rápida, ¿sí? Esta explosión de los dinosaurios en el Carniano hace 230 millones de años eh, hace que sea difícil eh, entender las relaciones. Fíjate que pasan los dinosaurios, pero también pasan todos los grupos que han tenido una explosión evolutiva. Si vemos la explosión evolutiva de los mamíferos, no sabemos muy bien cómo están interrelacionados los principales grupos, o al menos se ha debatido mucho. En las aves modernas también. Cada vez que hay una explosión evolutiva, tenemos dificultades para reconstruir cómo fue el camino de la evolución. Y nos estamos dando cuenta que la evolución temprana, original de los dinosaurios fue una explosión evolutiva y va a ser muy difícil. Nos va a costar mucho poder definirnos por una u otra hipótesis. Para vos, el origen de la radiación evolutiva de los dinosaurios en el Triásico fue algo azaroso o se puede explicar en el fenómeno de evolutivo de por sí de sus mecanismos tanto de dieta como locomotores? Porque, viste, se sospecha también con Sí. respecto a los otros reptiles, ¿por qué los otros reptiles se extinguieron y los dinosaurios no? Si hubo competencia. Sí, no, yo creo que hay algo interno que tiene que que tiene que explicar ese éxito evolutivo temprano, ¿sí? Creo que los dinosaurios pudieron haber tenido algo de suerte en la extinción de ciertos grupos debido a otras causas, pero me parece que la evolución más temprana de los dinosaurios en su origen y en su radiación en los principales linajes fue una evolución rápida, fue una evolución bastante explosiva y fue una evolución que ocurrió cuando todavía no habían extinciones de otros grupos. Entonces no creo que eso sea suerte. Quizá más tardíamente en el Triásico o ciertamente en el límite Triásico-Jurásico tuvieron suerte de que se extinguieron algunos competidores y pudieron ampliar aún más su dominancia evolutiva. Pero en su origen creo que la clave está en qué adaptaciones le han dado ventajas evolutivas. Claro, y tal vez también explica que los demás competidores que se extinguieron en el límite Triásico-Jurásico, tal vez explica también por qué sobrevivieron en sí los dinosaurios. O sea, explica por qué radiaron evolutivamente después del Jurásico más fuertemente, pero también por qué sobrevivieron, ¿no? Digo yo. Sí, totalmente. Ahora, pasando al tema, si no te molesta, un par de preguntas más. Eh, Sí. ¿qué diversidad de cocodrilos conoces que has estudiado del Mesozoico existió en América del Sur? ¿Y qué importancia le darías? Por ejemplo, bueno, tenemos estos notosúquidos, muchos herbívoros, pero seguramente hubo un poco de radiación de dieta ahí con el tema de la masticación que no está muy estudiada, la reconstrucción facial y todo eso. ¿Cómo lo ves vos? Sí, digamos, hay una diversidad enorme de cocodrilos, especialmente en Sudamérica, especialmente en los terrestres. Eh, Hay también algunos grupos marinos en el Jurásico más tardío y Cretácico inferior, eh, pero sobre todo lo único, lo que distingue a los cocodrilos sudamericanos del resto del planeta son los cocodrilos terrestres, los llamados notosuquios. No vivieron solo en Sudamérica, vivieron también en otras partes de Gondwana, como África o India, pero en Sudamérica tuvieron su mayor diversidad. Y su mayor diversidad también ecológica, porque tenemos formas que tenían dientes con múltiples cúspides, con dientes que, digamos, tienen facetas de desgaste que indican que había masticación, es decir, procesamiento
de la comida dentro de la cavidad bucal. Eh, Realmente compiten en complejidad y en muchas características biológicas con los herbívoros que conocemos hoy en los mamíferos. Con decirte que el primer diente de uno de estos dientes complejos de cocodrilo fue descrito como un diente de un mamífero cretácico, porque realmente se parecía tanto a lo de los mamíferos que como no se encontró el esqueleto completo, sino solamente un diente, dijeron esto es un diente de un mamífero. Claro. Eh, entonces podríamos decir también que los cocodrilos fueron más diversos en el Mesozoico que lo que son en la actualidad, ¿no? Que después, por Por lejos. lejos. Lo que vemos hoy de los cocodrilos es una diversidad infinitesimal con respecto a lo que fue la diversidad de los cocodrilos en el pasado. Hoy sobrevivieron solamente los acuáticos de agua dulce, de áreas tropicales y subtropicales que viven en lagos y ríos de áreas cálidas y muy húmedas. Cuando antes se vivían en mares, desde altas a bajas latitudes, en tierra, desde desiertos a áreas muy húmedas, áreas medianamente frías, realmente tenían una biodiversidad y una diversidad ecológica, sobre todo, mucho más amplia que la actual. Y si decimos que eran pequeños, ¿no? La mayor parte de estos cocodriliformes, y decís que competían más con los mamíferos, ¿por qué no pudieron también competir con herbívoros también de reducido tamaño, como algunos iguanodóntidos, Sin duda, heterodontosaurios y algunos sin dudas que, semiacuáticos? sin dudas que competían y algo que vemos en donde hay notosuquios muy diversos es que la diversidad de los otros grupos es más baja, incluyendo la de los dinosaurios. Eh, Hay herbívoros que son menos preponderantes cuando hay notosuquios, hay algunos carnívoros que son menos preponderantes como cuando hay notosuquios carnívoros como los baurosúquidos. Entonces, sin dudas que competían no solo en similitud con los mamíferos, pero sino por espacio ecológico en el Mesozoico con varios grupos de dinosaurios. Claro. Pero ya existían estos grupos de. Bueno, sabemos que estaban por ejemplo, Sarcosuchus o el otro gigante que me olvidé el nombre, también que habría comido más dinosaurios incluso que tal vez que el Sarcosuchus. ¿Había esa diversidad, ese tamaño en el Mesozoico o recién en el Mioceno aparecen con Purusaurus en Sudamérica? ¿Tenemos No, idea? no, tenemos en el Cretácico formas digamos, de agua dulce y carnívoras sumamente grandes, como Sarcosuchus o como Deinosuchus Deinosuchus en era. Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Eh, Esos sin duda existían. No tenemos grandes registros aquí en Sudamérica, pero, pero probablemente existían. Esto del tema de los dinosaurios, viste que lo suelen hacer mucho. Bueno, volví a los dinosaurios, poco de cocodrilos hablamos. Pero vos crees, incluso los cocodrilos, ¿no? Porque tenían también hábitos muy distintos en cuanto al comportamiento, que cuidarían a sus crías, que cazaban en grupo, vivían en grupo. ¿Qué evidencias crees que hay? Creo que hay evidencias fuertes y muy marcadas de gregarismo, es decir, de hábitos de vivir en manada, especialmente para los herbívoros, especialmente para ornitisquios y saurópodos, eh, también de reproducción comunitaria, ¿sí? Colonias reproductivas, cuidado parental. En algunas especies sabemos que existía, sin dudas, en los dinosaurios, en los cocodrilos no tenemos evidencia de cuidado parental, eh, especialmente en el Mesozoico. Eh, si cazaban en grupo, es un poco más tenue en la evidencia. Hay algunos sitios de huellas que sugieren al menos algunos
carnívoros que podrían ser grupales, pero de muchas otras especies no tenemos ni idea. Eh, Así que creo que de eso sabemos bastante más de los herbívoros que de los carnívoros, de un poco de sus hábitos sociales y reproductivos. Tipo Mayasaura también, algunos. El, Sí, 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 por el supuesto. Velociraptor o Deinonychus que se pensaba que era cazaba en manada, pero se encontró también que en realidad se acumulaban muchos esqueletos cuando iban a cazar al Tenotosaurus, tal vez atrapado en un pantano y no podía salir, y después los Velociraptor de Deinonychus tampoco. Claro, claro, sí, sí, esas cosas suelen ocurrir y ahí es donde, bueno, los estudios de la tafonomía son claves para poder entender el porqué de las acumulaciones de cierto tipo de esqueletos, ¿no? Claro. Y después, ahora me enteré que estabas haciendo un proyecto grande con muchas interdisciplinario. ¿Podrías contar algo de tu proyecto actual? Lo que quieras, lo que puedas. Sí, ¿Qué estás haciendo? el proyecto que estamos haciendo ahora, por los próximos años, intenta entender qué pasó en Patagonia durante el fin de la historia de los dinosaurios, el fin de la era de los dinosaurios, cómo fue aquí en Patagonia. Sabemos que se extinguieron, sabemos que hubo probablemente un cambio ambiental muy grande, probablemente vinculado a la caída de un meteorito o de grandes erupciones volcánicas, pero no tenemos muy en claro cómo fue la repercusión de esos fenómenos aquí en Patagonia. Y por suerte tenemos un montón de localidades fosilíferas que tienen restos de animales, de plantas, de microorganismos que nos pueden contar esa historia. Entonces queremos contar el fin de los dinosaurios en Patagonia, cómo fue, si fue una extinción rápida, si fue una extinción más gradual. Realmente creo que está muy interesante tener una mirada de la extinción de los dinosaurios desde el sur y bueno, somos como 60 personas trabajando en este proyecto, así que esperamos poder unir muchos saberes y especialidades para poder dar una respuesta global a cómo cambian los ecosistemas. Yo a la gente le quería decir que vea este video, que vos tenés más de 200 publicaciones que se ven en ResearchGate, tal vez 250 entre conferencias también, pero que en sí en calidad, en extensión y en el saber que imparten no tienen nada que envidiarle a la de cualquier otro científico de talla mundial, ¿no? Muchas veces se habla de otros paleontólogos muy famosos, pero vos no tenés nada que envidiarle a los demás. Te quería preguntar o pedir como último pregunta o pedido que ¿qué mensaje le dejarías a una futura generación, a las futuras generaciones de paleontólogos que aparezcan ahora? Bueno, yo creo que digamos, la Argentina se destaca en el mundo, claramente se destaca en el mundo por no solo por la riqueza de sus yacimientos, sino por eh, la calidad y la cantidad de paleontólogos de lo que es la comunidad paleontológica en Argentina. Y creo que hay excelentes científicos en todas las disciplinas de la paleontología. Creo, como vos decís, que hay muchos científicos argentinos y científicas argentinas que no tienen nada que envidiarle a figuras de la paleontología a nivel mundial en cuanto a calidad de estudios, calidad de descubrimientos y a su producción científica. Entonces creo que están dadas las condiciones como para que en las generaciones venideras tengamos una explosión de paleontólogos realmente que lleven a descubrir cosas que hoy ni imaginamos, a expandir las fronteras del conocimiento de la paleontología en Argentina mucho más allá de lo que hoy podemos soñar siquiera. Entonces, espero cuando sea grande poder leer todos los descubrimientos y cosas fantásticas que se van a estar haciendo dentro de 20, 30 o 40 años. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias por esta charla, Diego. Ahora saludo a la gente y después te saludo a vos para cortar la grabación. Perfecto, gracias.